Iniciamos una nueva semana en la UNAM Responde y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este espacio informativo de diálogo que tiene el objetivo de acercar todo ese conocimiento que se genera al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general. Por ello los invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos. Comenzamos. A pesar de diferentes campañas de prevención y el esfuerzo por detectar a tiempo cualquier tipo de cáncer, esta enfermedad sigue ocupando los primeros lugares en casos y defunciones a nivel mundial y se mantiene, por supuesto, como un reto a superar para los sistemas de salud en distintas partes del mundo. Para entender sobre una iniciativa que recientemente se lanzó relacionada con su nomenclatura y clasificación, recibimos esta tarde a la doctora Leticia Rocha Zabaleta, que pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pues es importantísimo seguir hablando de estos temas, lo hacemos de forma periódica y nunca es suficiente, nunca se agota. Hoy quisiera comenzar entendiendo desde tu perspectiva por qué el cáncer sigue estando tan presente y lejos de erradicarse, parece que los casos van en aumento. Es correcto. El problema con esta enfermedad es que se trata de una enfermedad multifactorial. Nosotros mismos como sociedad humana generamos algunos de los factores que la producen, de tal manera que, por ejemplo, contaminantes, el tabaquismo, la exposición a los rayos solares sin protección, son elementos muy importantes para el desarrollo de tumores que antes eran poco prevalentes. Además, hay otro elemento que debemos tomar en cuenta. Hace 20 o 30 años no teníamos la cantidad de formas de diagnosticar los tipos de cáncer que hoy nos atacan, de tal manera que muchas personas fallecían de cáncer sin saber que lo tenían. Y hoy tenemos suficientes herramientas para conocerlo, para diagnosticarlo y para contabilizarlo. Que esto es un punto y un avance importante. Te comencé preguntando sobre el cáncer y mencionaste tumores. ¿Cuándo es uno, cuándo es otro? ¿A qué se refiere exactamente? El tumor es un crecimiento anormal de las células que nosotros incluso podemos ver, podemos tocar. Es una masa que no estaba previamente. Entonces, un tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Cuando es un tumor maligno se considera cáncer. Esa es la diferencia básica. Ok, cuando se nombra de una forma o de la otra. Oye, durante muchísimos años pues se han hecho esfuerzos, por supuesto, a nivel quizás local, federal, pero hoy quisiera hablar de esos esfuerzos internacionales y colaborativos que se hacen desde la ciencia, desde la medicina, para poder atacar un problema de salud pública que es grave. Cuéntanos a propósito de esta iniciativa que tiene que ver con la nomenclatura. ¿Cómo se traduce? Normalmente estamos acostumbrados a que cuando tenemos una enfermedad como esta, se nos dice: usted tiene cáncer en un órgano específico. Tiene cáncer de mama, tiene cáncer de pulmón, tiene cáncer de estómago. Y los tratamientos actualmente se definen dependiendo de ese sitio donde se desarrolló el cáncer. Sin embargo, hoy en día, la posibilidad de analizar todos los genes que están comprometidos, que están mutados o que han sufrido algún cambio en las células normales y que producen un cáncer, han permitido definir que quizá no sea tan importante el lugar o el órgano en el cual se desarrolló, sino estas características, estas mutaciones específicas que tiene esa masa tumoral y que pueden guiar el tratamiento. De tal manera que la tendencia actual es más hacia clasificar los tumores por sus características genéticas que por el lugar donde se desarrollaron. En este momento estoy hablando del tumor inicial. Okay. Un problema todavía más avanzado es cuando este tumor empieza a tener células que se desprenden, que viajan por el torrente sanguíneo y se pueden depositar en un órgano o en un sitio lejano a donde se desarrollaron. Los oncólogos a esto le llaman metástasis. Es la etapa terminal del cáncer y es la que provoca la muerte al final del día del paciente que lo padece. Estas nuevas masas tumorales que se forman en otros órganos dejan de ser similares a las del órgano donde se originaron.
Okay. Vamos a imaginar que el tumor inicial estaba en el pulmón, pero ahora tenemos un tumor en un hueso, en una pierna. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se desprendió? Lo que hoy sabemos es que se desprendió porque ha cambiado tanto, porque incorpora nuevas mutaciones, que ya no se parece al tumor inicial, se desprende de él y encuentra un nicho en un lugar diferente. Pero este nuevo tumor es tan distinto al que le dio origen que ya ni siquiera responde al mismo tratamiento. Para allá iba, si tiene características diferentes y particulares, significa que se requieren quizás 2 tratamientos al mismo día para atender esa enfermedad llamada cáncer. Tienes toda la razón. Ese es el problema. Entonces, en este momento pierde sentido, como tú lo acabas de indicar. Pierde sentido que yo utilice el tratamiento para el cáncer de pulmón para ese tumor que está en el hueso. Yo tengo que saber a qué tipo de tratamiento responde ese nuevo tumor. Entonces, la tendencia actual es que si se trata de un tumor nuevo que se originó de un cáncer de pulmón, lo trato como si fuera de pulmón. Este paradigma tiene que cambiar para que yo pueda ofrecerle a ese paciente un tratamiento que realmente lo beneficie atacando a ese nuevo tumor. Esto ya perdió entonces el sentido de decirle cáncer de pulmón, porque ya no lo es. Pero nos decías que tiene también algunos retos con respecto a la comunicación que se hace de la misma enfermedad entre los científicos, entre los médicos, entre los pacientes. Cuéntanos sobre estos pros y contras de la nueva propuesta. Es correcto. El hecho de que ahora no se diga cáncer de pulmón, sino un cáncer que tiene una característica genética particular, provoca un conflicto de comunicación entre el médico y el paciente. Siempre pensamos en el tratamiento en el hospital, pero nos olvidamos de la persona humana que está sufriendo la enfermedad. Entonces, para un paciente, el hecho de saber que tiene originalmente un cáncer de pulmón y que su vecino en el hospital también tiene un cáncer de pulmón, pero le están dando un tratamiento diferente, le provoca angustia. Le provoca una presión extra al hecho de saber que está enfermo. Las personas comunes y corrientes estamos acostumbradas a nombres de órganos, pulmón, estómago, hígado, claro, pero no estamos acostumbrados a los nombres de los genes que sufrieron la mutación. Eso hace que uno deje de entender la enfermedad correctamente, de tal manera que es un reto para el médico, porque tiene que ser capaz de explicarle a su paciente sin generar una presión extra en el momento de entender su propia enfermedad y el tratamiento y el por qué va a recibir un tratamiento diferente. Entonces, esta nueva nomenclatura tiene que empezar a modificar desde los planes de estudio de los estudiantes de medicina que puedan entender esta nueva forma de llamar a un tumor, pasando por el médico practicante, para que pueda generar una comunicación fluida y adecuada con su paciente para ayudarlo a que tenga un mayor apego al tratamiento. Como bien nos dices, puede ser muy complicado quizás para el grueso de las personas entender estas razones por las que se cambia el nombre. ¿Hay algo que tengamos que saber o que podamos tener claro con respecto a estas variaciones moleculares, estas características genéticas de los tipos de cáncer? Sí. Lo que debemos entender es que, como mencioné, el cáncer es una enfermedad multifactorial. No es causada por un solo elemento. Son muchos elementos los que inciden en un grupo de células sanas para que éstas se malignicen y se conviertan en un tumor. Cada uno de estos elementos lo que provoca es, a final del día, mutaciones. Creo que, de manera general, todos entendemos lo que es una mutación. Es un cambio en la célula que puede provocar que esa célula enferme. Si somos conscientes de que cada una de estas mutaciones puede detectarse y puede ser un blanco para un nuevo medicamento, entonces podemos comprender mejor por qué, si mi tumor, no importa dónde esté, tiene esa mutación, yo sé que puedo ser beneficiada por el tratamiento de ese fármaco, que quizá antes solo se aplicaba a una persona con un cáncer diferente al mío, pero si logro entender que la razón es
porque tiene las mismas mutaciones, entonces mi comprensión es mejor. Y esta nueva alternativa, esta nueva propuesta se suma además a una que quizás ya tenemos también como más familiarizada, que tiene que ver no solamente con el lugar donde está ubicado el cáncer, ya sea una zona, un órgano, sino con el grado de avance de esta enfermedad. Absolutamente. Algo que todos entendemos, que todos hemos visto desgraciadamente, porque todos conocemos a alguien que ha padecido esta terrible enfermedad, es que podemos ver cómo crece, cómo una pequeña masa tumoral que medía 2 milímetros, en 4 meses mide 5 centímetros. ¿Por qué? Porque está creciendo. Porque cada una de las células tiene células hija que van creciendo tanto, que forman una masa que podemos tocar o que podemos ver. ¿Qué pasa cuando una célula se está dividiendo tan rápido? Es tan rápido que empieza a incorporar nuevos y nuevos y nuevos cambios, de tal manera que mientras más avanzado es el cáncer, que mientras se encuentra en una etapa más avanzada, es más diferente al tumor original. Entonces, esta nueva nomenclatura también puede ayudar a poder definir en las diferentes etapas cuál es la característica genética de este tumor y cuál es el tratamiento que puedo dar en cada una de las etapas clínicas, y ya no utilizar el mismo medicamento sin importar en qué etapa clínica está. Claro, hablemos ahora también de los medicamentos. Es común que escuchemos que las radios, las quimioterapias son quizás la principal alternativa para atender distintos tipos de cáncer. Recientemente, o en esta nueva propuesta, se habla de esto que es medicina personalizada y marcadores moleculares. ¿Qué son exactamente? Correcto. Los marcadores moleculares son precisamente los productos de estas mutaciones. Cada mutación va a provocar que en la cara externa de los tumores se generen un tipo de banderas que tienen un color y una forma diferente. Eso es un marcador, porque si una de las células tiene una bandera roja y la otra célula tiene una bandera verde, yo puedo definir entre una y otra, y cada uno de esos es el marcador específico de esa célula. Pero no solamente la caracteriza, porque esos marcadores normalmente son blancos terapéuticos. Se generan medicamentos específicos para la bandera roja, que no tienen nada que ver con la bandera verde. Pero por otro lado, hay medicamentos que atacan a las células que tienen la bandera verde y no le hacen caso a las que tienen bandera roja. Por lo tanto, si yo puedo determinar cuál es el marcador, bandera de uno o de otro color en la superficie de este tumor, entonces puedo definir cuál es el medicamento o, como tú bien lo indicas, los medicamentos que podrían traer un mayor beneficio. Parecen temas muy complicados y lo que buscamos con abordar este tema es entender por qué eso que sucede allá en grandes organismos médicos internacionales de cambiar una nomenclatura que, insisto, nos puede costar mucho trabajo, cómo todo esto se puede reflejar, cómo puede beneficiar a quien ya te referías, que son los pacientes, y tiene que ver con el tipo de tratamiento o cómo es que se podría medir este cambio de mentalidad también a la hora de identificar y de tratar una enfermedad relacionada con el cáncer. Porque nos lleva a lo que tú acabas de mencionar, a la medicina personalizada. Ciertamente, de manera general, hay tratamientos que no se van a eliminar, como la radioterapia, por ejemplo, que es uno de los primeros tratamientos que se desarrolló para el cáncer y que todos entendemos lo que es radiar a una persona. Hoy la radiación también se ha hecho algo muy específico porque es muy dirigido hasta un sitio particular donde se encuentra el tumor sin dañar a las otras células. ¿Qué es lo otro en lo que pensamos? Eso no va a cambiar, porque la radioterapia sigue siendo una buena alternativa para muchos tipos de cáncer, pero hay otros que no lo son. Entonces, ¿con qué estamos familiarizados? Con la quimioterapia, que es un fármaco que va a matar a las células tumorales. ¿Es lo único que tenemos? Siempre pensamos que si yo tengo un tumor que me puede matar, yo lo que quiero es atacar a ese tumor. Pero hoy tenemos otras alternativas, y una alternativa que cambió la visión en oncología
es el uso de medicamentos que ya no van dirigidos a matar al tumor, van dirigidos hacia estimular nuestro sistema de defensa natural para que sea él en que se encargue de eliminar a esas células mutadas que están provocando un daño a mi salud. Ese es otro tipo de terapia. Nuestro sistema de defensa se llama sistema inmune. Por lo tanto, la terapia que activa al sistema inmune es la inmunoterapia para el cáncer. ¿Cómo puedo definir qué paciente se va a ver beneficiado por la inmunoterapia y no por la quimioterapia? Si no es a través de buscar esos marcadores. Estos marcadores, esas banderas de las que hablábamos, me pueden decir si este paciente mejor recibe inmunoterapia y lo dejo tranquilo con la radioterapia porque no le va a servir, porque esos marcadores me lo están indicando, pero esos marcadores no están en todas las personas, de tal manera que vuelvo a lo que tú mencionaste. Si conozco los marcadores, entonces puedo definir una terapia personalizada para cada paciente. Y esa es una gran ventaja. Has mencionado un montón de temas que en verdad son muy interesantes. Tenía todavía varias preguntas en la cabeza y nos queda poco tiempo. Así que para terminar te pregunto cuáles desde tu perspectiva, cuáles son esos principales temas a atender para erradicar, disminuir la presencia, la agresividad de los casos de cáncer que se van detectando, al menos en nuestro país. Esto pasa por dos elementos muy importantes: la prevención y el tratamiento. No todos los tipos tumorales se pueden prevenir. ¿Podemos dejar de fumar? Claro. ¿Podemos protegernos del sol? Claro. Pero ¿cómo podríamos hacer para evitar un tumor en el cerebro? Nadie lo sabe. Entonces, prevenir aquellos que se pueden prevenir, podemos detectarlos a tiempo, algunos. Podemos detectar a tiempo un cáncer cérvico-uterino, un tumor de mama, un cáncer de próstata, un colorectal, pero los demás no. Entonces, paso 2, aquellos que podemos detectar a tiempo, adelante, hagamos las pruebas necesarias para detectarlos lo más temprano posible y que sea más fácil tratarlos. Y finalmente llegamos al último punto, el tratamiento. Hacer un esfuerzo, como se está haciendo un esfuerzo a nivel internacional, para poder hacer un uso más racional de todo el abanico gigante de propuestas que en este momento tenemos para el tratamiento del cáncer. ¿Y cómo? A través de definirlo de una mejor manera, para que se pueda guiar ese tratamiento de acuerdo con las características propias de cada uno de los tumores, de cada uno de los pacientes, y se pueda diseñar literalmente la terapia que va a ayudar a preservar la vida de cada uno de los pacientes de manera individual. Que ese es el objetivo final, a fin de cuentas, con todas estas propuestas, con todas estas investigaciones que se trabajan de forma individual, pero que se llevan a cabo o se dan a conocer de manera internacional. Es importantísimo unir esfuerzos, hacerlo desde ese lugar inmenso, pero también hacerlo desde lo más individual, desde lo más personal, porque la enfermedad está ahí, no es una enfermedad silenciosa muchas veces y hay que atenderla en la medida de lo posible de forma más inmediata. Sabemos que es importantísima la detección a tiempo y entonces no se vuelve una enfermedad fatalista. Doctora, muchísimas gracias, Leticia Rocha Zabaleta del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, por esta clara exposición sobre temas que podemos entender muy complejos y muy lejanos y que nos tocan de forma muy, muy, muy sensible de muchas maneras. Gracias, doctora. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, doctora. Y tenemos más información. Ahora les platico de casos de éxito que tienen que ver con incubadoras UNAM. Y es que de acuerdo al INEGI, en el 2019 en nuestro país, 52 de cada 100 emprendimientos desaparecieron en menos de 2 años. Sin embargo, los datos indican que el 90% de empresas apoyadas por Innova UNAM se mantienen. Esta es una iniciativa universitaria que tiene el objetivo de fomentar la inventiva nacional y ayudar a concretar emprendimientos donde participen alumnos, académicos, trabajadores o egresados universitarios, con proyectos ya sea de producto, servicio, diseño, proceso, organización o método.
Durante 15 años, Innova UNAM ha respaldado más de 100 empresas a través de 20 incubadoras y 8 laboratorios. Es en pocas palabras lo que conocemos como el conocimiento al servicio de la sociedad. Vamos ahora con el doctor Carlos Rosales, quien nos explica sobre las vacunas y la prevención de infecciones por el virus del SARS-CoV-2. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿qué tan importante es vacunarme contra la COVID-19 para prevenir la enfermedad? Bueno, recordemos que todas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que se desarrollaron durante la pandemia demostraron ser muy útiles para prevenir la enfermedad grave. No son muy buenas, desafortunadamente, para prevenir la infección. Por otro lado, recordemos que el virus sigue cambiando y así actualmente Omicron y sus subvariantes son el virus predominante. Las vacunas que están disponibles como Abdala, Sputnik 5 y Patria fueron desarrolladas con la cepa original del virus SARS-CoV-2 y por tanto no son muy efectivas y van a generar muy poca protección contra el virus actual, Omicron. Para tener protección contra el virus actual, debemos utilizar vacunas actualizadas. Esto es, las vacunas que llevan la información del virus Omicron. Las mejores vacunas en este campo son las de las compañías Pfizer, Moderna y Novavax, también denominadas vacunas de tercera generación. Estas vacunas llevan la información del virus Omicron y por tanto generarán mejor inmunidad contra este virus. Desafortunadamente, la disponibilidad de estas vacunas en México es limitada. Por tanto, para prevenir la enfermedad, por ahora, lo mejor sigue siendo seguir las recomendaciones de higiene. Use mascarilla en lugares conglomerados, lavarse las manos con frecuencia, evitarnos tocarnos la cara y de esta manera nos protegeremos mejor para prevenir las infecciones. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Para que puedas seguir disfrutando de nuestra programación de TV UNAM, es necesario reprogramar tu televisión. Ahora te recordamos cómo. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos esta tarde de lunes agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicanas y agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde. Los esperamos el resto de la semana, por supuesto, 2:30 de la tarde en la señal de TV UNAM y les recordamos que podemos estar en comunicación a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.